Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos invitado a la artista mundialmente reconocida como Nespum. Ella nos va a enseñar sus técnicas y sus espectaculares obras con encajes. Nespum, te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación a participar en el canal Arte con Todo. Su genialidad se ve reflejada en muchas obras de arte callejero, pero lo que más le apasiona trabajar es la cerámica. Ella ha creado desde joyería hasta platos, todo tipo de artículos, pero siempre pues con encajes. También trabaja pintura, pero definitivamente, lo que la tiene en ese sitial de preferencia entre los jóvenes artistas contemporáneos no es cualquier obra, son creaciones con encajes, siempre con encajes. Preserva y difunde así los delicados encajes que las mujeres de Koniakov han perfeccionado, enganchando hilos en intrincados patrones de crochet para crear manteles de encaje, adornos de altares. Un arte que ha sido enseñado por las madres a las hijas y de estas a las hijas por generación y generaciones. Aquí las podemos ver trabajando con casi 1000 hilos cada una. Ellas van sobre un patrón diferente, van anudando, van cruzando, van doblando los hilos con los famosos bodillos. Cada vuelta se va fijando con alfileres. Otra modalidad de encaje famosísima es cuando se trabaja con hilos de seda. Con el hilo de seda son famosísimas las mantillas españolas y muchos accesorios en la moda de todas partes del mundo. Nespum afirma que antes de empezar a crear sus obras con este tipo de patrones, ella los consideraba como algo anticuado. Actualmente ella ya los valora muchísimo y reconoce que eso albergan mucha armonía, equilibrio y un sentido de orden natural. Principalmente inició trabajando con cerámica, que le encantaba, y ella solo presionaba el encaje sobre una arcilla fresca para luego pulirlos, decorarlos y hornearlos para finalmente pintarlos. Siempre utilizando los patrones de encaje. Mínimo, estoy seguro que cada uno de ustedes conoce a alguien que trabaja la cerámica. Pues compártanle este video para que vean que no solamente pueden crear platos, vasos, sino este arte que ella está creando con esos patrones. Compártanlo en todas sus redes, se los agradezco mucho. Siempre utilizando los patrones de encaje, realiza instalaciones tridimensionales que las adhiere a cosas cotidianas e intrincadas filigranas entre paredes o en los bosques, como ahorita. Siempre que veo estas imágenes de las piedras en diferentes sitios, en los bosques en general, recuerdo que debo insistirles en que este canal sobrevive gracias a la venta de este libro, que ojalá todos lo puedan comprar. Dejo el link en la parte inferior del video. Se adquiere en amazon.com. Gracias por sus compras. Lo que ella comienza primero a hacer son todos los patrones.
para generar unos stencils de acuerdo a las fachadas que ella quiere cubrir. Una vez ya en el sitio, con la fotografía de la fachada y el patrón a escala, proporciona exactamente dónde debe quedar su stencil para iniciar el mural. Este procedimiento es el mismo que ella utiliza sin importar el sitio ni el país donde vaya a estar. Cambia, eso sí, los patrones, analiza muy bien el sitio donde lo va a instalar y trata de involucrar mucho a la gente, como en uno que hizo en Nueva Delhi. Los invito a inscribirse con un número de 3 cifras en la sección de comentarios para que participen en el concurso de suscriptores, en el cual estaremos entregando una escultura de arte con todo. La primera será entregada cuando completemos los 500 suscriptores. O sea que a suscribirse y a inscribir el número de 3 cifras para el concurso. Es precisamente en este momento cuando necesito que se suscriban y que nos consigan amigos de ustedes que deseen suscribirse, porque es un canal de arte que les puede interesar muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de arte de Nespoon, y aquí los espero en la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.